Luz y sal, hermanitos. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la pequeña historia de un gran catecismo. Para muchos católicos, cuando se habla del catecismo, saben a qué referirse. A esa gran obra publicada en 1992 por el Papa Juan Pablo II. Pero ¿de dónde salió esa obra? ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué incluso nosotros católicos deberíamos darle más importancia a lo que encontramos, a lo que dice esta obra, que a lo que ocasionalmente podríamos escuchar en algún programa de radio, de televisión, en algún congreso, en algún retiro, en alguna asamblea, llámese asamblea regional, asamblea de consejo parroquial, etc. ¿Qué es lo que hace tan importante a esta obra? En 1959, hace ya muchos años, el día 25 de enero, quien era papa en ese momento, Juan XXIII, ya canonizado, ahora es San Juan XXIII, hizo saber a un grupo de cardenales que tenía la intención de convocar a un concilio. Es decir, una reunión de obispos de todo el mundo. Cuando se habla de concilio ecuménico, esa palabra en ese contexto quiere decir todos los obispos de todo el mundo. El último concilio ecuménico que se había celebrado tenía casi un siglo de haber sido celebrado. Fue en el año de 1869, así que era ya bastante tiempo. Y no es que la Iglesia haga muchos concilios. Se han celebrado poco más de 20. El término concilio proviene del latín concilium, que significa asamblea, y ecuménico proviene del latín oecumenicuma, traducción a su vez del griego, que significa mundo habitado. Juan XXIII expresó que quería realizar ese concilio básicamente con una intención pastoral. Es decir, que de lo que se trataba era de encontrar caminos para transmitir la fe de un modo apropiado a las circunstancias del tiempo que se estaba viviendo. El Concilio Vaticano II, ese fue el nombre que tomó, se inauguró oficialmente el día 11 de octubre de 1962. Ahí tuvo su comienzo, pero unos meses después murió Juan XXIII y fue elegido Papa Pablo VI. Pablo VI, que también ya está canonizado, ahora es San Pablo VI. Él tomó el relevo de ese concilio que estaba ya iniciado y que tuvo una duración mayor a la que se tenía considerada, ya que Juan XXIII imaginaba el concilio como una reunión de unos cuantos meses que iba a dar unas recomendaciones y producir unos documentos para facilitar la transmisión de la fe. Pero las cosas cambiaron y durante el transcurso de los años, porque fueron años los que duró el Concilio Vaticano II, salieron una gran cantidad de documentos, unos 17 documentos. Pablo VI tomó las riendas del concilio en 1963, cuando había fallecido su antecesor, y lo llevó hasta su culminación
el día 8 de diciembre de 1965. El Concilio Vaticano produjo una serie de documentos, particularmente unas constituciones, unas declaraciones, decretos y otros documentos menores. Los más importantes, obviamente, son las constituciones y los decretos. Las constituciones son 4, y esto es algo que debería de conocer y saber todo católico. Una de ellas es la Lumen Gentium, que nos habla sobre la iglesia misma. ¿Qué es la iglesia? Otra se llama la Gaudium et Spes, que nos habla sobre el papel de la iglesia en el mundo. Otra de ellas es la Dei Verbum, que se refiere a la Sagrada Escritura, a la tradición, al magisterio, pero principalmente a la Sagrada Escritura. Y finalmente, la menciona al último, pero fue la que se aprobó primero. Esta es Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium habla sobre la liturgia, y uno puede darse cuenta del énfasis que tiene el tema de la iglesia cuando ve que 2 de las constituciones tienen que ver directamente con el tema de la iglesia. Uno de los cambios o propuestas que logró el concilio fue aquello de reunirse y de dialogar. Incluso de discutir temas era necesario, y por eso surgió como una de las instituciones del Concilio Vaticano II, lo que nosotros conocemos como el Sínodo de los Obispos. Es decir, la propuesta de reunirse más o menos cada 5 años, reunirse los obispos de muchas partes del mundo. Ya no van a ser todos, pero sí una gran cantidad de ellos. Reunirse con el propósito de examinar distintos temas, es decir, con el propósito de continuar, si queremos llamarlo así, ese diálogo que parecía tan fructífero en el Concilio Vaticano II. Este sínodo de los obispos comenzó entonces a reunirse tratando de distintos temas. En el año de 1985, el sínodo hablaba de la necesidad de tener un catecismo, es decir, un compendio de la fe que ayudara a defenderla y que sirviera de criterio para la elaboración de los catecismos de cada país, de cada diócesis. Es la propuesta de hacer un catecismo. Esa propuesta de hacer un catecismo la hizo que el Papa ya era Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque Papa Pablo VI murió en 1978. Entonces, el Sínodo de los Obispos de 1985 sucedió obviamente con Juan Pablo II, también ya canonizado San Juan Pablo II. ¿Y qué es lo que quería con ese catecismo? Pues una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica. Es decir, lo que quiere el catecismo es responder a esta pregunta: ¿en qué creemos los católicos? Este es el propósito del catecismo, una exposición suficientemente completa sobre ese tema, esa gran pregunta. Pero lo que nosotros creemos, que tiene que ver con la fe, se refiere también no nada más a lo que creemos, sino también el cómo vivimos, y por consiguiente no es solo la fe lo que se va a presentar en el catecismo, sino también lo que nosotros conocemos como la moral. Por eso el catecismo habla de lo que creemos, pero también
el cómo vivimos, o mejor dicho, el cómo hemos de vivir los católicos. Estas son las dos grandes preguntas que quiere responder el catecismo. ¿En qué creemos los católicos y cómo hemos de vivir los católicos? El Catecismo de la Iglesia Católica es una gran obra. Recordemos, fue publicada en 1992 y puede ayudarnos a resolver muchas dudas. Podríamos en alguna ocasión encontrarnos en alguna iglesia, en la calle, alguien que dijera, por ejemplo, que la Santísima Virgen María no fue virgen, o que eso no importa si fue o no, o que nuestro Señor Jesucristo no resucitó físicamente, y pueden sembrar dudas en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos al catecismo. Y si lo que dice el catecismo es contrario a lo que dice esa persona, tú quédate con lo que dice el catecismo. Entonces al catecismo lo podemos ver como una lámpara, como un faro que ha iluminado para que muchos resuelvan sus dudas. Entonces podemos decir incluso que este catecismo es realmente un tratado de teología básica y una invitación permanente a profundizar en nuestra fe. Así que ánimo, hermanitos, un saludo, un abrazo profundo, y que Jesús buen pastor y Santa María nos amparen. Luz y sal.